Hola, hola, bienvenidos a Online Night de A Corporativo 432. Es de noche y ya nos conectamos. Nos da mucho gusto tener comunicación con todas y todos ustedes. Haciendo uso de nuestras redes sociales, nos puedes seguir en Facebook e Instagram. Búscanos como Corporativo 432 y dale la manita me gusta. También nos puedes encontrar en www.corporativo432.mx. Esta noche nos acompaña el licenciado en Medicina Homeopática, paramédico y enfermero. Él actualmente se encuentra estudiando la licenciatura en Protección Civil, el licenciado Edgar Osvaldo Lara. Él nos va a hablar sobre la prevención de accidentes en el hogar. Es un tema muy importante, ¿sí? Hay que poner mucha atención. Nos puede pasar en casa y no nada más a los niños, también a los adultos. Toma el lugar más cómodo para ti y acompáñanos. Durante nuestra transmisión podrás ir haciendo tus preguntas que acostumbramos en cada una de nuestras transmisiones. Edgar, bienvenido. Buenas noches, te escuchamos. Hey, Corporativo 432, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar en este programa y bueno, es importante el tema de qué es lo que debemos de hacer en nuestras casas. Un problema que nosotros tenemos es que creemos que nuestro hogar es el lugar más seguro para nuestra familia, pero en realidad es el lugar más inseguro. Y yo voy a platicarles qué es lo que deben de hacer y cómo se van a dar ustedes cuenta y van a ser testigos de cómo su casa definitivamente no es un lugar seguro. Primeramente, debemos de quitarnos ese concepto de seguro, porque no existen zonas seguras, son zonas de menor riesgo. Entonces, lo que yo debo de buscar es que mi hogar, que mi casa, ese lugar que yo busco que esté seguro, en realidad se convierta en una zona de menor riesgo. ¿Qué es lo que podemos encontrar nosotros en el hogar? Para esto, tenemos que conocer 6 puntos básicos que yo debo de tener en mi hogar. Se los voy a mencionar y ustedes analicen cuál de ellos tienen en su casa y con eso se van a poder contestar si de verdad ustedes tienen en una zona de menor riesgo a su familia, por la cual ustedes están trabajando todos los días, por la cual ustedes dan todo e inclusive dice que dan la vida. Les voy a demostrar. Primero, ¿qué es lo que yo debo de tener en mi casa? Yo debo de tener un plan familiar de emergencia. ¿Cuántos de ustedes tienen un plan familiar de emergencia? Es decir, que ustedes conozcan, cada uno de los integrantes de su familia, qué es lo que deben de hacer cuando se presente una emergencia. Por lo menos deben de tener 2 planes de emergencia, qué hacer en caso de sismo y qué hacer en caso de incendio. Eso es lo que yo debo de tener. Desafortunadamente, la violencia que estamos viviendo actualmente en nuestro país nos obliga a que actualmente tengamos otro plan de emergencia, o un plan familiar de emergencia para qué hacer en caso de balacera. Ustedes saben dónde viven, la colonia donde ustedes habitan, el barrio donde ustedes están, ustedes lo conocen y saben qué tan susceptibles pueden ser a una balacera. Entonces es importante que ustedes hablen con su familia y pregunten o conozcan qué es lo que deben de hacer. Es tan sencillo. Pregúntenle a su esposa, pregúntenle a su esposo, pregúntenle a sus hijos, a sus papás o sus abuelos, las personas con las que ustedes viven ahí en casa, pregúntenle qué es lo que harían en caso de incendio, pregúntenle qué es lo que harían en caso de sismo o qué harían en caso de balacera. Y se van a sorprender de las cosas que les pueden llegar a preguntar, o les pueden decir, perdón. Entonces, primero, plan familiar de emergencia. También debo tener, el segundo punto es, debo de tener un extintor en casa. En casa se recomienda tener un extintor de por lo menos 4.5 kilogramos de polvo químico seco, uno similar al que tenemos aquí a un costado mío. Ese es el que se recomienda que yo deba de tener en casa, 4.5 kilogramos de polvo químico seco. Es importante, ese es el segundo componente, que yo tenga un tercer componente. ¿Cuál es esto? Una alarma de humo, detectora de humo. ¿Por qué? Porque los incendios en casa habitación, por estadística en nuestro país, se presentan principalmente por la noche, cuando yo estoy dormido. Si estoy dormido no me voy a dar cuenta que existe un incendio. Por lo tanto voy a comenzar a inhalar esos gases tóxicos, mi cuerpo se va a comenzar a intoxicar y por lo tanto voy a perder la vida.
Y, ojo, no nada más voy a perder la vida, sino toda mi familia. Esas alarmas de humo tienen un costo de aproximadamente 300, 350 pesos y tienen una vida útil, dependiendo lógicamente la marca, de 5 a 10 años. Y lo único que debo de hacer es colocarlo en la parte más alta de mi casa, es decir, colocado en el techo, y debe de estar atornillado, clavado, colocado en el techo, y su mantenimiento consiste en limpiarlo. Cada que ustedes hacen limpieza, no sé, una vez a la semana, limpiarle los filtros para que no se acumule el polvo y cambiarle una pila cuadrada de 9 voltios, que en este caso la pila más cara en este momento o la de mejor calidad les costará 110 pesos, 120 pesos. Eso significa que su familia les va a costar aproximadamente 120 pesos cada año y medio, porque es el tiempo que dura aproximadamente una pila cuadrada de 9 voltios. Entonces, ese es el tercer componente, una alarma de humo que me avise en caso de incendio. Si ustedes tienen la posibilidad, se recomienda que sea no solamente una alarma de humo, sino que también tenga, que detecte gases. Hay alarmas de humo que detectan también gases. Esos gases nos van a decir a nosotros, nos van a avisar si existe una fuga de gas. Por ejemplo, gas LP, que es uno de los problemas que nosotros podemos tener en casa. Entonces, llevamos 3 componentes. El cuarto sería, yo debo tener lámparas de emergencia. Las lámparas de emergencia son esas que se prenden o se activan cuando se va la luz. Esas están conectadas de forma permanente en la corriente eléctrica y cuando se va la luz se enciende. ¿Por qué? Aquí en nuestro país nosotros, cuando se nos va la luz, acostumbramos a iluminarnos con velas, con veladoras, y por lo tanto aumenta nuestro riesgo de incendio en el hogar. Entonces es importante que yo tenga una lámpara de emergencia para que yo pueda con eso disminuir o mitigar la posibilidad de incendio en casa. Otro componente que yo debo de tener en casa es un botiquín. Un botiquín de primeros auxilios. Ojo, no un botiquín de medicamentos. Un error que cometemos es que creemos que al tener fármacos en nuestra casa, eso es un botiquín. Eso no es un botiquín de primeros auxilios. Entonces yo debo de contar con un botiquín de primeros auxilios y más adelante podemos hablar de qué es el contenido del botiquín. Y por último, ¿qué es lo que debo de hacer? Tener simulacros de evacuación en mi casa, en mi hogar. La ley, en este caso, la Ley General de Protección Civil y la Ley Estatal de Protección Civil y los reglamentos municipales de protección civil nos obligan a que nosotros en las empresas, las instituciones públicas o privadas, realicemos simulacros de evacuación. En estas empresas públicas o privadas, en el estado de Jalisco, por la Ley Estatal de Protección Civil, obliga a que se realicen 2 simulacros al año. Y entonces nosotros participamos en el lugar donde trabajamos realizando estos simulacros, que posteriormente será otro tema en donde no le damos importancia como se debe. Imagínense ustedes ahora tener que realizar nosotros un simulacro en nuestra casa. Normalmente no se hacen. Les aseguro que ustedes en su casa no han hecho simulacros. Y yo creo que me van a decir, oye, no seas ridículo, ¿cómo voy a hacer un simulacro en mi casa? Yo les pregunto, entonces en su casa ustedes no tienen incendios, en su casa ustedes no tienen la posibilidad también de tener un sismo, así como ustedes en su lugar de trabajo realizan esos simulacros por la posibilidad de enfrentarse a un sismo o un incendio, pues ustedes también en el hogar deben de realizar eso con sus hijos. Realicen ustedes simulacros de evacuación para que ustedes junto con su familia conozcan qué es lo que deben de hacer. Esos son los 6 componentes que yo debo de tener mínimo o como básico para poder determinar que mi casa se convierta en una zona de menor riesgo. Qué interesante, Edgar. Mira, nuestros seguidores que cada transmisión se conectan con nosotros, tienen ya aquí algunas preguntas. Primeramente, pues saludos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en nuestras transmisiones. Edgar, nos pregunta Evelyn, si tengo un hermanito menor de 1 año, ¿cuáles son los focos rojos que debo cuidar? Sí, claro que sí. Es importante mencionar. El hecho de que sean niños, eso nos permite o se convierten en un riesgo. Primeramente, el padre siempre debe estar atento o vigilante a los niños. Un niño no debe de estar sin el cuidado de un adulto.
¿Cuáles son los riesgos a los que están expuestos? El principal riesgo son caídas. Es el principal problema que tenemos con los niños. Caídas. Los niños están subiendo a diferentes lugares, a los muebles. En casa, si tenemos un árbol, se sube al árbol. Es inquieto el niño por naturaleza. Entonces esto genera la posibilidad de una caída. La siguiente punto rojo que tenemos en el hogar es asfixia, en donde los niños se atragantan por con objetos extraños, y eso puede producir la pérdida de la vida. Otro problema que tenemos con los menores es quemaduras, al no tener cuidado los padres, que lo vamos a hablar un poco más adelante respecto a los riesgos que podemos enfrentarnos por incendio en el hogar o por quemaduras, y entonces eso es otro riesgo que tenemos con los menores. Otro riesgo que tenemos con los niños es el consumo de sustancias tóxicas, en donde desafortunadamente no tenemos la precaución de tener en partes elevadas nuestros productos químicos, e inclusive combinados y colocados, o sea, mezclados y colocados al alcance de los niños, y esto nos puede generar este problema. Y es importante destacar, en este momento, en la zona metropolitana de Guadalajara, que estamos en la temporada de calores, en donde la autoridad también en algunas colonias comienza a restringir el uso del agua, acostumbramos a tener botes, tambos acumulados con agua. Es importante, si ustedes tienen menores a 5 años de edad, los cuales, de 3 a 5 años, los niños que están comenzando a caminar, pueden caer en las cubetas de 20 litros. Es un riesgo que tenemos. Está llena de agua, el niño no mide cuál es la consecuencia de esto, se acerca al bote del agua, cae en el interior de el niño no puede salir y sufre lo que se le llama asfixia por inmersión, o que habitualmente nosotros le llamamos ahogados. Muy bien, Edgar, qué interesante. Edgar, también nos preguntan, no sé, considero que ya estuvo contestado en la pregunta que acabas tú de responder. ¿Qué cuidados hay que tener en específico con los niños de 1 a 5 años? ¿Habrá algo que agregar, Edgar? Bueno, lo principal es la vigilancia y el sentido común de los padres. Que recuerden que un niño no tiene la madurez para poder sospechar dónde se puede encontrar un accidente o dónde se puede generar un accidente. Entonces, siempre tener el cuidado de un adulto, los niños, nunca dejarlos solos para evitar este tipo de situaciones. Gracias, Edgar. Mira, nos pregunta Jorge Ortiz, él habla sobre las explosiones y nos pregunta cuál es el principal motivo de que esto suceda. Y otra pregunta que tiene relación de Oliver Dueñas, ¿qué se podría hacer para inhalar el menor posible humo? Perfecto, muchas gracias. Es importante, gracias por sus preguntas. Uno de los problemas que tenemos por explosión, o que podemos llegar a tener explosión, es la falta de mantenimiento de instalaciones de gas. Nosotros en el hogar no tenemos la precaución de dar mantenimiento a instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas o instalaciones de gas. Entonces, uno de los riesgos que nosotros corremos es, al no darle mantenimiento a estas instalaciones de gas, tenemos fugas del gas. E inclusive yo creo que en más de una ocasión, ustedes estando en su casa dicen que huele a gas. Entonces dices, oye, huele a gas, y nosotros no tenemos la precaución de verificar si tenemos una fuga de gas. ¿Qué es lo que debo de hacer si tengo una fuga de gas? Sencillo, bastará con que ustedes creen agua jabonosa, es agua con jabón, preferentemente en polvo. Hay que batirlo para que se genere espuma, y en los lugares donde existen las conexiones, como puede ser la estufa por la parte de atrás donde se une con la manguera o el tubo que sale de la pared, en la conexión verificar que no empiece, coloco ahí el agua jabonosa, que no burbujee. Si burbujea, estamos hablando que existe una fuga en ese lugar. Otro lugar es donde están las conexiones de los cilindros de gas. Ahí también podemos tener fuga debido a la manipulación, sobre todo si ha sido cambiado el cilindro de gas. Entonces es importante que verifiquemos que no tengamos esto. Secadoras, algunas secadoras secadoras de ropa, sí, o lavadoras con secadora, que también consumen gas. También debemos de verificar la toma de gas con agua jabonosa. Y por último, el boiler, el cual nosotros debemos de verificar que no cuente con
con algún tipo de fuga, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que yo reviso, valoro o evalúo que no hay, el agua no empieza a burbujear, el agua jabonosa no empieza a burbujear, entonces debo de buscar el origen de esta fuga. ¿Cómo? Es importante, hay que llamar a un especialista. En México acostumbramos nos convertimos nosotros en plomeros, nos convertimos en electricistas, somos albañiles, etcétera. Entonces hay que llamarle al especialista para que él haga un correcto, haga una correcta revisión de mis instalaciones de gas y con eso poder determinar si existe riesgo. Si es mucha la fuga de gas, que inclusive yo la alcanzo a escuchar, es importante que haga la evacuación de ese lugar. No debo de permanecer en ese lugar, debo de hacer la evacuación. Es importante, si yo estoy en un lugar en donde ya se encuentra activa una fuga de gas, no prender ni apagar luces, no prender ni apagar aparatos eléctricos o electrónicos y simplemente salir de ese lugar. Llamar al 911 para solicitar que lleguen los bomberos y poder con esto hacerse cargo de ellos de la fuga. Ustedes, su principal prioridad es evacuar el lugar. Insisto, no intenten ustedes suprimir la fuga, es algo muy riesgoso. El tipo de ropa que nosotros tenemos está hecho con hilos sintéticos y esto puede generar estática. Esa estática o esa electricidad, como le llamamos de manera habitual, esto puede generar una chispa suficiente para generar una deflagración o ser el punto de ignición para lo que nosotros conocemos como una explosión. Entonces es importante detectar esa fuga y reportarlo ya sea a supresión de fugas o al 911 si es muy grande para que lleguen los bomberos. En caso de que haya humo, que era otra de las preguntas, si hubiera humo, entonces yo lo que debo de hacer es, el efecto cuando hay un incendio, el humo siempre se va a ir hacia las partes altas, se va a acumular en el techo del lugar en donde estemos, en nuestra casa, en nuestra habitación, o sea, el lugar en donde estemos, el humo siempre se va a ir hacia arriba. El humo va a desplazar el oxígeno que nosotros necesitamos para respirar, lo va a desplazar hacia abajo. Por lo tanto, nosotros debemos de estar por debajo del nivel de humo para poder nosotros respirar oxígeno que está fresco y está puro. Entonces, debo de colocarme de rodillas en cuclillas o pecho tierra, es decir, debo de acostarme en el piso y me voy a arrastrar hasta dirigirme a la salida. Mi prioridad es hacer la evacuación. Donde hay un incendio, donde el humo es demasiado denso, entonces mi prioridad es la evacuación. No intenten levantarse una vez que ustedes ya están saliendo en esta posición. Si el humo yo intento atravesarlo, o sea, me paro y quedo por arriba del nivel del humo, puedo sufrir quemaduras, el humo es caliente, ese humo puede quemar mis vías respiratorias y por lo tanto puede tener un efecto que se llama edema de las vías respiratorias y eso me va a quemar mis vías respiratorias y el proceso es que voy a tener una inflamación de las vías respiratorias, causa obstrucción y es necesario meter un tubo a través de nuestras bocas, eso se le llama intubación, entonces ese tubo es lo único que me puede salvar de que no se cierren mis vías aéreas por el edema, por la inflamación que se está produciendo en ellas. Entonces es importante que nos mantengamos en esa posición hasta que logre salir del lugar. Desde luego marcar al 911. ¿Qué debo de hacer? Gracias por sus preguntas. ¿Qué más debo de hacer? Es importante que yo haga un análisis de riesgo, que yo determine cuáles son los riesgos que tengo en mi casa. Eso es bien importante. Por ejemplo, si yo me voy a la cocina, ¿qué riesgos yo tengo en mi cocina? Pues uno es el que acabamos de mencionar, el gas, tengo la estufa, pero también a lo mejor puedo tener algún producto químico que esté combinado, que yo tengo ahí cloro, que tengo algún tipo de otro producto para la limpieza, para los mismos trastes, entonces la combinación de estos productos químicos que inclusive los compro a granel y los meto o me los venden en botellas de refresco, en botellas de la leche, con colores llamativos y que eso puede generar que al niño le llame la atención y pueda con esto consumirlos. Entonces debo de tener cuidado con las sustancias químicas que puedo tener yo en mi cocina, que puedo tener también en lo que sería en el patio, en el cuarto de lavado. Entonces debo de tomar en cuenta, o sea, si voy a mi sala, debo de analizar cuáles riesgos tengo, o el estar de televisión, en donde en un solo multicontactos tengo yo conectado 5 aparatos y uno de ellos es otro multicontacto para conectar otros 5 aparatos. Entonces esa sobrecarga de energía eléctrica en ese multicontactos puede generar
un cortocircuito y por lo tanto tener yo la consecuencia de un incendio eléctrico. Entonces debo de evaluar eso. ¿Qué tanto material combustible también tengo yo en ese lugar? Es decir, en la sala, que eso puede propiciar que se genere un incendio. También debo de tomar en cuenta en las habitaciones. ¿Qué riesgos tengo yo en las habitaciones? Por ejemplo, tengo que subir una escalera para poder llegar a la habitación. Esa escalera está así, no tiene pasamanos, no tengo el cuidado yo también de tener cosas que hagan que me tropiece para poder al subir o bajar las escaleras. Estas pueden estar obstruidas porque acostumbramos a colocar macetas en el camino de ellas, o colgamos cuadros o dejamos diferentes objetos que pueden caer. No pensamos que en algún momento nosotros podemos salir por alguna emergencia, hacer la evacuación, y esa escalera puede quedar obstruida al caer esas cosas con las que yo adorno mi pasillo, con las que yo adorno mi camino. Entonces es importante que yo analice esos riesgos. ¿Qué otros riesgos debo de conocer? La edad o la edad que tiene mi casa, es decir, hace cuánto tiempo fue construida. Si mi casa fue construida hace más de 50 años, hace más de 20 años, hace más de 30 años, fue construida por un albañil, fue construida por mi abuelito, que más o menos sabía cómo construir, no tengo planos de construcción, no conozco cuál es la estructura de mi casa, eso también me puede poner en riesgo. Entonces yo debo de conocer la edad que tiene mi casa, cómo ha sido construida mi casa. Otro riesgo es que yo no tenga los implementos que yo les acabo de mencionar para protegerme, es decir, ¿qué puedo tener yo para disminuir, mitigar, suprimir o desaparecer esos riesgos a los que estoy expuesto en el hogar? Entonces es importante que yo lo tome en cuenta para no, hacer ese parte del análisis de riesgo. Vidrios o ventanales, los cuales se pueden romper fácilmente, estrellarse, por ejemplo en caso de sismo. Eso lo ideal es que yo tenga una película antiestallante, la cual es muy barata, se colocan, es una especie de calcamonía que se coloca en los vidrios para que estos en caso de ruptura se mantengan ahí y no salten y no corra el riesgo de tener alguna herida a consecuencia de los vidrios. Otro riesgo que nosotros debemos de evaluar en mi hogar es que la inseguridad ha provocado que yo coloque protecciones en puertas y ventanas. El colocar yo protecciones en puertas y ventanas no solamente evita que las personas ingresen a mi casa, sino que también no voy a poder salir yo, no voy a poder hacer la evacuación. Debo de considerar eso porque la gran mayoría de nuestras casas en nuestro país cuentan con una sola puerta para ingreso y egreso. ¿Qué pasaría? Pregúntense ustedes, ¿qué pasaría si iniciara un incendio en la puerta de mi casa? ¿Por dónde voy a salir cuando yo coloqué protecciones en la puerta y coloqué protecciones en la ventana? Y lo peor que actualmente estamos haciendo es colocando jaulas en los patios de las casas. Y entonces me dicen, oye, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que convivir yo con ese riesgo, debo de valorar si prefiero estar protegido de la delincuencia o de los ladrones o la posibilidad de un sismo, de un incendio en el cual yo quede atrapado. Es sencillo, si ustedes van a colocar una jaula en el patio de su casa, coloquen una escotilla de escape en donde ustedes únicamente conozcan por dónde pueden salir en caso de que tengan que salir a hacer evacuación por el patio de su casa. Entonces, evalúen, valoren más bien por dónde van a poder realizar ustedes evacuación de su casa. Licenciado, lo escucho y nos comparte información que realmente yo en lo personal nunca imaginé que fuera tan importante para prevenir riesgos, accidentes en casa. Muchas gracias, licenciado. Mire, nos pregunta la abuelita Elisa Larios, dice ella, ¿qué cuidados especiales debe de tener con los juguetes de sus nietos? Okay. Es importante en el caso de los juguetes, verificar las instrucciones cuando yo voy a comprar un juguete es importante. Nos recomiendan para qué grupos de edad se pueden utilizar, porque en ocasiones el juguete es para niños mayores de 5 años y yo se lo quiero dar a un niño de 3 años, porque ellos se han realizado estudios en donde el tamaño de las piezas de ese juguete
puede provocar asfixia. Recuerden que los pequeñitos, los menores a 3 años, todos se lo llevan a la boca. Ellos están conociendo, están experimentando y al meterlo a su boca, entonces esas piezas pequeñas puede generar un atragantamiento. Entonces es bien importante evitar comprar juguetes que no son aptos para la edad. Y la otra, definitivamente, el colocarlos, el estar bajo supervisión del adulto y colocarlos o tener orden y limpieza con los juguetes en el hogar. Muy bien, licenciado. Mire, una pregunta muy interesante también. Bueno, todas son muy importantes e interesantes, pero esta yo lo he hecho muchas veces, se me olvida. ¿Cuáles son los riesgos de mantener conectado el celular y dormir con él? Es importante, hay videos inclusive que nos hablan de esto. Los celulares actualmente, estos dispositivos tienen una batería de carga rápida. Bastarán 2 o 3 horas para que quede cargado. Si se mantiene conectado el celular, se va a sobrecargar la pila y puede generar esto un incendio. Las pilas o la batería están hechas o de lo que están hechos puede generar una deflagración súbita y generar gases tóxicos. Va a generar demasiado humo y puede llegar a intoxicarlos por la combustión de esta pila. Entonces es importante, si por alguna situación yo voy a dormir, eviten dejar conectado el celular toda la noche. Únicamente deben de cargarlo, como mencionaban, un máximo de 3 horas, desconectarlo para no poder, no correr ese riesgo. Y si ustedes tienen la necesidad de tener que conectar su celular, entonces coloquen ustedes su despertador, su alarma, ya todos los celulares la tienen, programen su alarma para que en 3 horas los despierte y únicamente basta con que ustedes lo desconecten, y eviten ustedes tener ese riesgo de que ese celular se sobrecargue y yo tenga la posibilidad de un incendio eléctrico. Y otra es bien importante, los celulares no deben de estar por eso colocados o cargándose cerca de nosotros. Deben de estar alejados más de 1 metro por la energía que estos producen, que irradian, y la posibilidad de que se genere un incendio. Al generar esa deflagración puede generar que nosotros tengamos quemaduras principalmente en las vías aéreas o en nuestra cabeza, porque normalmente están en la cabecera de nuestras camas. Entonces debemos evitar hacer esta mala práctica. Muchas gracias, licenciado. Pues se siguen incorporando nuestros seguidores, nos siguen mandando saludos, siguen con sus preguntas. Tenemos muchas preguntas para esta noche. Aquí tenemos otra también importante. Pregunta Cintia, ¿qué puedo hacer para evitar una intoxicación? Y en caso de ser intoxicado o intoxicada, ¿qué debo de hacer? Bien, en el caso de las intoxicaciones, puede ser por medicamentos, puede ser por alimentos, que son las más comunes. Entonces, bueno, en esta temporada de calores, debo de tener cuidado con los alimentos porque rápidamente alcanzan un nivel de descomposición y puede generar una intoxicación alimenticia. En el caso de fármacos, definitivamente deben de estar alejados de los niños y de los ancianos o personas de la tercera edad. Es bien importante esto. El abuelito está comenzando a tener problemas para poder recordar cada cuándo toma su medicamento. Entonces ellos no recuerdan pueden olvidar a qué horas tomaron el fármaco y entonces ellos pueden llegar a tomarlo de forma repetida el medicamento y sufrir una intoxicación medicamentosa. Entonces vamos hablando primeramente de la alimenticia. Si la persona ya tiene una intoxicación alimenticia, es importante mencionar algunos de los síntomas que puede tener la persona. Puede tener mareo, puede tener náusea, puede tener vómito, puede presentar diarrea, dolor abdominal o cólico abdominal como se le menciona. Entonces esto requiere forzosamente un traslado con un médico para que le pueda, dependiendo la sintomatología que esté presentando, poder dar fármacos. Es importante, yo sé que conocemos muchos fármacos que funcionan para cuestiones de dolor abdominal. Es importante no automedicarse, no administren medicamentos ustedes si no es bajo estricta prescripción médica. El medicamento puede causar una reacción alérgica en la persona y por lo tanto va a producir algo que se llama shock anafiláctico. Por esa respuesta
alérgica al medicamento y lejos de beneficiar lo voy a perjudicar. O sea, no nada más es la intoxicación alimenticia, sino que ahora le ocasiona una intoxicación medicamentosa, entonces se complica el cuadro para la persona. Entonces, traslado a la persona, no lo automediquen y seguir las instrucciones del médico. En el caso de que sea una intoxicación por fármacos, es importante, se debe provocar el vómito si se ha consumido antes de una hora, es decir, si no ha pasado más de una hora, puede provocar el vómito. Hay que provocar el vómito en la persona siempre y cuando esté consciente. No se provoca en personas inconscientes el vómito. ¿Por qué? Por la posibilidad de que si está inconsciente y trato de provocar el vómito se puede producir broncoaspiración, es decir, atragantarse con su propio vómito. Entonces es importante solamente en personas conscientes provocar el vómito, insisto, y si no ha pasado más de una hora. Trasladarlo a un centro hospitalario. Nosotros tenemos un centro regional de intoxicaciones y toxicología, hay uno en Tonalá, otro en Guadalajara, y el más conocido que está en Guadalajara está a un lado de lo que se conocía como la central vieja de camiones, ahí en la Cruz Verde que se encuentra, ahí está un centro regional de intoxicaciones y toxicología en donde ustedes pueden trasladar a la persona. Es importante trasladarlo junto con el fármaco que haya consumido la persona para poder determinar el tipo de signos y síntomas que puede presentar la persona y el médico pueda dar el antagonista o digamos, para entenderlo de una manera sencilla, el antídoto que funciona para el medicamento que haya consumido. Gracias, Edgar. Bueno, la siguiente pregunta, ahora sí que la voy a llamar como mito o realidad. Nos dice Karina, ¿por qué se deben desconectar los aparatos cuando no se están usando? Me han dicho que es de mucho riesgo. Entonces, ¿es mito o es realidad, Edgar? ¿Qué hay que hacer? Sí, claro que sí, es una realidad. Actualmente los aparatos funcionan a control remoto o están en el modo stand-by, que se le conoce. Están en espera de que pueda ser utilizado. Está funcionando, está prendido las 24 horas nuestro aparato. Entonces es importante siempre desconectarlos de la corriente eléctrica, todos esos aparatos que no están funcionando. Y ustedes lo pueden ver como muchos de nuestros aparatos electrónicos tienen una luz encendida, un foquito prendido, es un LED, sí, una lucecita pequeña, la cual nos está avisando que está listo, está preparado para cuando yo utilice mi control remoto o la forma como para poderlo encender, está preparado para poder funcionar. Eso nos indica que una pequeña parte de ese aparato, de ese dispositivo, está prendido, está encendido y por lo tanto está consumiendo energía eléctrica. Yo los invito a hagan la prueba durante un bimestre, ustedes desconecten sus aparatos eléctricos, y se van a dar cuenta cómo por lo menos baja una tercera parte de su consumo de energía eléctrica. Lógicamente hay aparatos que no voy a desconectar, como lo sería el refrigerador. Ese tiene que estar conectado lógicamente para que no se echen a perder mis alimentos. Pero traten de desconectar los demás aparatos y se van a dar cuenta cómo disminuye hasta una tercera parte el consumo de energía eléctrica. Entonces sí es una realidad que nuestros aparatos eléctricos están funcionando las 24 horas del día, entonces por eso es importante que preferentemente los desconecte. Les voy a compartir algo, por ejemplo, hay algunas casas que tienen doble pastilla para desactivar, pastilla me refiero a la pastilla eléctrica para subir o para permitir que haya energía eléctrica en mi casa. La sugerencia es bajar esa pastilla eléctrica para poder con eso cortar toda la energía eléctrica. Insisto, hay lugares en donde se tienen dos pastillas, una en donde solamente una parte de nuestra casa se mantiene energizada para cuestiones vitales como sería el refrigerador y el resto de las conexiones quedan desconectadas o quedan sin energía para evitar el riesgo de un cortocircuito cuando yo no estoy en casa o cuando estoy durmiendo. Entonces ustedes pueden tener este tipo de pastillas para que no corran riesgo de incendio eléctrico en su casa. Edgar, Sandra González te comenta, te dice, gracias licenciado Edgar Lara por las recomendaciones. Estoy tomando nota ya que hay varias cosas que son de riesgo en mi casa y que no lo consideraba. Pues yo creo que todos estamos igual que Sandra tomando nota, porque sí, hay muchos datos, traes muchísima información. Felicidades Edgar, no sé dónde te cabe tanta información. Y aquí hay una pregunta que nos hace Marta Sofía. Ella dice, ¿hay capacitaciones para padres o solo
son para empresas. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar, por favor? Sí, bueno, gracias Sandra por tu comentario. Es importante que nosotros estemos siempre preparados para poder qué hacer ante una emergencia. En el caso, bueno, de la pregunta de si los padres pueden tomar cursos, sí, claro que sí. En el caso, bueno, yo vengo por parte de un instituto privado, se llama Instituto de Protección Civil, Emergencias y Desastres, Instituto IPSED, en donde nosotros brindamos capacitación para padres de familia, también no solamente para empresas, en donde en el caso de los padres de familia les enseñamos qué hacer en caso de una emergencia en su casa. Por ejemplo, cómo brindar los primeros auxilios, qué hacer en caso de atragantamiento, qué hacer en caso de paro respiratorio, paro cardiorrespiratorio, qué debo de hacer en caso de que tenga una herida, una hemorragia, una fractura, una quemadura, cómo elaborar un plan de emergencia. Entonces existe una gran cantidad de cursos que nosotros podemos impartir a los padres de familia. Si les interesa, bueno, pues es tan sencillo como seguirnos en nuestras redes sociales, ¿sí? O marcar a 3825-4376, 3825-4376, en donde con gustos podemos darles información respecto a los cursos y la capacitación que nosotros brindamos a la población en general. Licenciado, bueno, aquí Lani Sánchez, es muy importante también, al igual que las demás preguntas. Ella nos dice, ¿qué códigos son recomendables para entendernos entre familia por si pasa algo? ¿Qué nos comentas, Edgar, al respecto? Y te manda saludos, Lani. Sí, muchas gracias, Lani. Un saludo. En mi plan de familiar de emergencia se debe de estipular esto. Por ejemplo, un caso hace muchos años en una revista muy famosa a nivel mundial, platicaban donde decía casos de la vida real, algo así como la telenovela, ¿no? Entonces en eso se hablaba de un matrimonio joven, esto fue como en 1982-83, en donde ellos tenían muy poco tiempo de casados y platicando entre ellos, él le comentó a su esposa que en caso de que algún día tuvieran algún asalto, él, bajo ninguna circunstancia iba a dejar que les pasara algo y él siempre le iba a atacar. Y él de manera chusca le dio una palabra clave en ese momento. Eso es un plan familiar. Digo, suena exagerado, pero es un plan familiar. Cuando desafortunadamente ellos sufren un asalto en su casa, estaban los ladrones ahí, y entonces él recordó esa plática y esperaba que ella recordara esa plática. Entonces le dice que le dice esa palabra, que ahorita no recuerdo cuál era esa palabra clave, en donde al decírsela, ella la recuerda y sabía que, como ellos habían platicado, él se iba a abalanzar sobre la persona para tratar de someterlo. Lógicamente, esto fue algo muy arriesgado y que afortunadamente para él le funcionó, o para este matrimonio funcionó. No estoy diciendo que ustedes lo hagan de esta forma, no es lo correcto y más por el tipo de situaciones, pero lo destaco por el hecho de que existía esa palabra clave. Ustedes como familia deben de hablar qué es lo que deben de hacer cuando se presente una emergencia. Y no, si no utilizar una palabra clave, sí por lo menos tener un sistema de alertamiento. Nosotros, por ejemplo, en las empresas, en las instituciones, en nuestros lugares de trabajo, tienen una alarma auditiva y visual en donde nos informan que existe una emergencia, ya sea un incendio o un sismo, y nosotros comenzamos el proceso de evacuación. Yo en mi casa también debo tener un sistema de alertamiento que me avise cuando existe una emergencia. Uno de ellos puede ser un silbato, por ejemplo, que ustedes utilicen un silbato. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque nuestras casas no sean muy grandes, el bullicio de la emergencia puede evitar que se escuchen muchas cosas. Entonces, o el estar aturdidos, insisto, lo que se haya presentado emergencia. Yo puedo utilizar un silbato para poder poderlo utilizar, lo activo y eso significa que hay una emergencia en nuestra casa. Y yo les aviso a todos los integrantes de mi casa que existe una emergencia. Si ustedes tienen una alarma de humo, esa alarma de humo emite un sonido, un bip demasiado fuerte que les va a permitir o les va a avisar
que existe un incendio en su casa. Con la mínima cantidad de humo, esa alarma los va a despertar o les va a avisar que existe un incendio y les permite hacer la evacuación. Y si es en una fase inicial, porque normalmente suena en la fase inicial esta alarma, el padre de familia puede utilizar el extintor para tratar de apagar el incendio. Bueno, no solamente el padre de familia, sino quien esté en ese momento, el adulto capacitado, preparado para poder apagar el incendio sin que corra riesgo y siempre en una fase inicial del incendio. Otra opción que pueden tener es un timbre. Sé que suena exagerado, pero hace muchos años en casa de mis padres tuvimos en la colonia donde vivíamos, teníamos un problema de delincuencia. En ese entonces yo todavía no estaba involucrado en las emergencias, se me ocurrió comprar una alarma, un timbre, de esos timbres que tenemos o que se tienen en las escuelas. Me costó muy barato, ahorita debe costar 200 pesos en promedio ese timbre, esa chicharra. Lo coloqué yo en la azotea de mi casa, pegado a lo que es el tinaco. Y con un cable simplemente lo jalé, hice la conexión eléctrica. Yo en ese entonces estaba estudiando algo de electricidad, por eso supe cómo hacer la instalación de una manera sencilla y estaba en el cuarto de mis papás el switch. Entonces, si llegaba a pasar algo, bastaba con que mi papá apretara ese switch y entonces empezaba a escucharse la alarma. En cierta ocasión se tuvo un asalto, unas personas intentaron asaltar o quisieron robar un carro y de manera, a mí se me ocurrió, pues les digo, yo todavía estando muy joven, apreté esa alarma, pero se convirtió en un sistema de alertamiento vecinal. Ahora se le conoce de esa forma. Avisamos a toda la colonia que existía un robo y todo el mundo salió. Y eso fue en la madrugada, 1, 2 de la mañana. Y entonces, de manera empírica yo lo hice y bueno, pues ahora ya Secretaría de Seguridad Pública ya recomienda tener estos sistemas de alertamiento vecinal para que nosotros conozcamos cuando existe una emergencia o que nosotros en nuestro hogar, como les mencionaba, tengamos por lo menos un silbato que me avise que existe una emergencia. Háganlo, créanmelo, eso va a salvar la vida de ustedes, la de su familia o la de sus vecinos. Cuánta información, licenciado, muchísima y muy importante. Les recuerdo a todos nuestros seguidores, recuerden, búsquenos en Facebook, en Instagram, localiza, teclea ahí, Corporativo 432, vamos a aparecer, danos te gusta y estará recibiendo toda nuestra información. Edgar, Javier Ramírez dice, saludos señorón, maestro Edgar Lara, como siempre, usted compartiendo su conocimiento. Saludos también para Paola, nos está viendo también José Ramón, Lorena, Adriana, Alicia González, y nos dice por aquí otra pregunta, creo que ya habías tú comentado algo al respecto, pero si no, tú ampliarás la información. Gracias por todos los consejos. ¿Dan talleres o pláticas para niños? Sí, claro que sí, también las impartimos. Lo único que les pedimos es que tengan un grupo de niños para que nosotros podamos darles estas capacitaciones. Lógicamente, dependiendo del rubro de edad o grupo de edad de las personas, es el tipo de capacitación y las horas que se pueden dar. Digo, no es lo mismo tener a un grupo de niños menores a 10 años a tener a adolescentes de 10 a 15 años o tener jóvenes de 15 a 20 años. Entonces, nuestros cursos se adaptan a la edad y lógicamente les damos de manera didáctica, de manera pedagógica, de acuerdo a su grupo de edad, les podemos dar la capacitación con respecto de qué hacer en caso de emergencias. Lógicamente, mientras más grandes de edad estén, esto se convierte en una información teórica o práctica, y en el caso de los chaparritos, los menores a 10 años, normalmente todo es práctico porque ellos su destreza la van puliendo de esta forma. Ok, gracias Edgar. Mira, aquí hay una pregunta que nos hace Fabiola y ella dice, pregunta más bien, ¿cómo saber si un piquete es de araña y qué hacer? ¿Qué diferencias vemos en la piel con un piquete de mosquito? Si aquí nos pudieras hablar de los diferentes tipos de piquetes. Sí, claro que sí. Bueno, es importante en el caso de las arañas producen mordeduras, no producen picaduras. Es normal esto, que exista esta confusión. En el caso de las arañas produce una mordedura y definitivamente no vamos a poder distinguir si se trata de la picadura o la mordedura de un insecto o de un animal con ponzoña como se les conoce. ¿Por qué?
únicamente por síntomas nosotros podemos llegar a sospechar, le decimos la clínica, por la clínica que esté presentando, es decir, los signos y síntomas que esté presentando la persona, yo puedo sospechar de qué animal pudo haber producido la mordedura o la picadura. Algunos de ellos tienen ciertas características. Por ejemplo, en el caso de nuestro estado, en nuestro estado tenemos 2 arañas que son las mortales. Una que es la violinista, que es una araña en color café, cual en su dorso tiene un violín, de ahí el nombre de violinista. Se daba esta principalmente en las costas y bueno, ha migrado, ya la tenemos en zonas urbanas como Guadalajara. Es una araña muy peligrosa, la cual si después de haber mordido y haber inoculado el veneno, inyectado su veneno, empieza a generar necrosis, es decir, muerte del tejido y comienza, voy a utilizar un término coloquial, se empieza a podrir la zona, así decimos, se empieza a necrosar, se empieza a morir el tejido y empieza a crecer. Es muy difícil, es una araña que genera un nivel de mortalidad muy grande. Y otra araña que tenemos que corremos riesgo en nuestro estado es la araña capulina o la araña viuda negra, la cual tiene en su cefalotórax la característica de un reloj de arena. Pero pues lógicamente corremos el riesgo, no voy a estar agarrando la araña para verificar si esta cuenta con ese reloj de arena. Vamos a encontrarla moteada, punteada, en color rojo, color naranja, color amarillos, y entonces esa es la araña capulina. La característica de esta es que dan espasmos o dolores musculares y es muy característico en casos graves una convulsión o un espasmo en forma de herradura. La persona se tuerce hacia atrás o se dobla hacia la parte de atrás, generando un espasmo muy peculiar. No solamente la mordedura de araña produce este tipo de espasmo, pero bueno, tendríamos que descartarlo con otra serie de signos y síntomas o la clínica del paciente para poder sospechar de qué es lo que está produciendo. Y muy difícilmente vamos a poder observar la mordedura. Vamos a encontrar únicamente una roncha que me va a hablar de la posibilidad de una mordedura de un animal de ponzoña. Bien, licenciado. Luis dice, buenas noches, maestro. Alice Valadez, gracias por esta información tan valiosa, profesor Lara. Adriana Soto, gracias, muy interesante. Y nos preguntan, ¿qué es más recomendable? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué es más recomendable para hacer una evacuación? ¿Quién debe de evacuar primero en caso de un incendio? Bien, ahora sí, como en la televisión nos han dicho, ¿verdad?, de que niños, mujeres y ancianos primero, ¿sí? Es bien importante, en el plan familiar de emergencia se debe de determinar quién es la persona que primero debe de evacuar. Por ejemplo, no conozco yo cómo sea su casa, no conozco cuántos ni son los integrantes de su familia, pero en su casa, en su hogar, probablemente la persona más vulnerable no sea un niño, sino la persona más vulnerable sea un anciano. Entonces es importante que ustedes analicen, eso es parte del análisis de riesgos, que yo conozca quién tiene más riesgo de perder la vida en mi casa y será la persona que le voy a dar prioridad de evacuación. Y dependiendo del tipo de emergencia, por ejemplo, si se trata de una persona de la tercera edad que se encuentra postrado en una cama y se trata de un sismo, sé que se va a escuchar muy cruel y sé que a lo mejor no van a poderlo entender, pero la prioridad será hacer la evacuación y al abuelito, la cama donde yo lo tengo a él acostado, debo de buscar una zona de menor riesgo. De ahí la importancia que yo conozca cómo la estructura de mi casa. Debo de acercarlo a lugares en donde se encuentran pilares o las esquinas de donde se unen los muros, lo que nosotros le llamamos castillos. Esos castillos generan algo que se llaman espacios vitales aislados y que erróneamente se le conoce como el triángulo de la vida. Eso del triángulo de la vida es un concepto falso. Se le llaman espacios vitales aislados, en donde yo debo de buscar cuáles son esos espacios vitales aislados, que ahorita se los explico. Entonces ese espacio vital aislado yo debo de buscarlo y ahí es donde debo de colocar la cama del abuelito para que en caso de evacuación, como al abuelo, porque es muy grande de
de tamaño, no lo voy a poder cargar, entonces él se va a quedar en ese lugar. Tiene más posibilidades de sobrevivir estando ahí, a yo con él tratar de cargarlo y tratar de hacer la evacuación del lugar. Debemos de entender que en el caso de las emergencias debo ser muy frío para tomar una decisión acertada y debo de salvar la mayor cantidad de personas. Entonces es importante que yo busque esos espacios vitales aislados. Por ejemplo, un espacio vital aislado sería, si yo estuviera separado de esta silla y esta mesa, el espacio que queda aquí en medio se convierte en un espacio vital aislado. ¿Por qué? Suponiendo que esta parte de aquí, donde tengo yo un muro que puede llegar a caer, entonces, si va a caer sobre mí, debo de considerar que la resistencia de esta masa, es decir, esta mesa, junto con la resistencia del material de esta silla sobre la que yo estoy sentado, la suma de estas resistencias va a generar que soporte cierta cantidad de peso de este muro que puede caer. Si yo estoy colocado aquí en medio, entonces tengo posibilidades de sobrevivir, ¿de acuerdo? Entonces yo debo de buscar en mi casa, de acuerdo al mobiliario, donde tengo esos espacios vitales aislados. Nosotros damos cursos precisamente en donde les enseñamos a localizar esos espacios vitales aislados en el hogar para que les permita a ustedes determinar esas zonas de menor riesgo y ustedes puedan buscar dónde pueden colocar a estas personas que se quedan al interior de su casa y los demás puedan hacer la evacuación. O probablemente ustedes vivan en un edificio de 3, 4, 5 niveles y en lugar de hacer una evacuación tengan que hacer un repliegue, es decir, mantenerse en el lugar para poder resguardarse porque tienen más posibilidades de sobrevivir estando dentro de su casa o dentro de su departamento que saliendo. ¿Por qué? En edificios de varios pisos o varios niveles, cuando empieza el sismo, en caso de sismo, se recomienda hacer repliegue, me mantengo en el lugar, porque cuando yo estoy haciendo la evacuación, en los edificios pueden caer de 3 formas en nuestro país. De manera vertical, cae el edificio hacia un costado, de pastel se le llama de apilamiento, piso sobre piso, aplastando los niveles bajos, el primero y segundo nivel, y la otra se le llama en B, las partes centrales se hunden. Entonces, si yo estoy en un edificio, si este llega a caer de apilamiento o de pastel, piso sobre piso, y yo estoy haciendo la evacuación, entonces puedo quedar pisos abajo al momento de la evacuación y voy a quedar atrapado. Por lo tanto, tengo más posibilidades de sobrevivir estando pisos arriba en un edificio. De ahí el por qué la recomendación en edificios mayores a 3 niveles, hacer repliegue en los pisos elevados y los demás primer y segundo nivel deberán de hacer evacuación por el riesgo que les acabo de mencionar de que colapse el edificio sobre de ellos. Edgar, el tiempo ya lo tenemos encima. El tema de hoy, prevención de accidentes en el hogar, información muy, muy importante. Esto es en cuanto a la información. Ahora, si nos platicaras tus anécdotas profesionales, tendríamos para varios días. Déjenme invitarles para el próximo jueves. Tenemos el tema la escritura creativa como terapia ante el COVID-19. El próximo viernes también los invitamos a nuestro foro Hey Familia. ¿Ya están listos para salir? Edgar, pues el tiempo, como te decía, está encima. ¿Con qué indicaciones, con qué recomendaciones cerramos nuestra transmisión? Sí, bueno, gracias primeramente por sus preguntas, por su participación de parte de Instituto IPSED, Instituto de Protección Civil, Emergencias y Desastres. Gracias por la invitación. Contestamos varias preguntas, varias dudas que existen con respecto a las emergencias. El tema da para mucho más. Si ustedes estuvieron atentos a la plática, pues se dieron cuenta que hicieron falta muchas cosas a hablar si conocen del tema y estuvimos contestando, dándole prioridad a las preguntas que estaban surgiendo. Pero si ustedes llegan en algún momento a tener alguna pregunta, pueden preguntarnos a través de las redes sociales sin ningún problema. Aquí en EI Corporativo 432, sin ningún problema les contestamos, o pueden buscarnos también en redes sociales como Instituto IPSED, en donde con gusto también les podemos contestar. La prevención es importante. Las emergencias y los desastres tienen un antes, un durante y un después. En la fase del antes es la prevención. En el durante es la atención de la emergencia
Y en el después es la rehabilitación o la reconstrucción de la zona siniestrada o afectada por alguna emergencia o un desastre. Pero la fase más importante de esto es el antes, la prevención. Nosotros debemos darle prioridad a la atención o a la prevención. La prevención es capacitación, es prepararnos antes de que se presente cualquier emergencia. Ustedes en su casa recuerden esos 6 puntos que les mencioné al principio, se los repito. Debo tener un plan familiar de emergencia, extintor, alarma de humo, botiquín, me falta la lámpara de emergencia y por último tener realizar simulacros de evacuación. Esos 6 puntos son básicos que ustedes los deben de tener en el hogar para disminuir la posibilidad de tener un riesgo en el hogar. Yo sé qué es lo que debo de hacer en caso de que se presente una emergencia, pero si a mí me llega a pasar algo, tú eres quien me va a ayudar, tú eres quien me va a atender. Por eso es bien importante que ustedes conozcan cómo van a salvar mi vida. ¿Por qué? Porque yo sé cómo salvar tu vida. Entonces yo necesito que tú conozcas qué es lo que debes de hacer para salvar mi vida. ¿Por qué? Porque también me preocupo por mí, porque es una parte bien importante. Porque me quiero yo, necesito que tú aprendas esto. Y eso hablando de mi persona, pero también recuerda que tienes personas en tu casa, en tu hogar, que son muy importantes para ti, tu mamá, tu papá, tus hijos, tus hermanos, tus tíos, tus tías, tus abuelos. Si tú no estás preparado cómo responder en caso de una emergencia, probablemente vas a verlo morir. Eso es lo que pretendemos evitar. Muchas gracias por la invitación y que tengan ustedes muy buenas noches.